Al final del video anterior les había contado una anécdota acerca de un ladrón y de cómo yo me había creído todo lo que él me decía. Para el síndrome de Asperger, las palabras tienen un significado literal y por eso les cuesta entender cuando alguien habla en doble sentido o en sentido figurado o usa algún modismo local que tiene alguna significancia especial. Es por ello que para alguien con esta condición, una ofensa, un insulto, realmente se lo toma en serio y duele mucho más. Mi cerebro, por ejemplo, cuando escucha una frase, intenta identificar o intenta interpretar cada palabra y darle un significado total a esta expresión. Podría contarles, por ejemplo, la anécdota de cuando era pequeño, iba con mi mamá al mercado. Recuerdo que cuando compraban plátanos, la expresión era una mano de plátanos. Esta expresión para mí me causaba mucha confusión porque trataba de entender a qué se referían con una mano de plátanos. ¿Acaso los plátanos tienen manos? Yo trataba de encontrarle sentido por qué una mano de plátanos. La conclusión que más se ajustó a mi pensamiento era la de pensar que una mano de plátanos se refería a que un conjunto de plátanos más o menos tienen la forma de una mano, entonces por esto se llamaba una mano de plátanos. Luego comprendí que no se refería a esto, sino que sencillamente se referían a 5 plátanos. También usaban esta expresión para referirse a limones y decían una mano de limones. Y preferí que si iba a hacer un mandado, yo simplemente pedía 5 limones o 5 plátanos para evitar la confusión y era más cómodo para mí. Otra anécdota, esta más reciente, fue de hace un par de años. Sucedió cuando una persona me pidió un favor y usó la expresión lo necesito sobre el pucho. Realmente esta situación me causó bastante confusión porque esta expresión no la había escuchado jamás y mi cerebro trató de identificar las palabras sobre el pucho y tratar de darle algún significado. O sea, sobre quiere decir encima y el pucho, lo único expresión que yo había escuchado decir es que pucho se refiere a los cigarros, al cigarrillo. Y entonces sobre el pucho era encima del pucho, pero ¿qué tenía que ver esto con lo que me estaba pidiendo? ¿Cuál era la relación encima del pucho? Realmente me quedé bloqueado y le pregunté, ¿qué quiere decir sobre el pucho? Esto parece que también confundió a la otra persona que no podía comprender cómo es que yo no supiera esta expresión. Y me dijo, ¿es en serio no sabes? ¿En serio no sabes qué quiere decir? Realmente no, estaba realmente confundido con el uso de esta expresión. Y también me quedó marcada esta idea de por qué no había logrado comprenderlo, porque parece que esta expresión es muy usada, al menos aquí. Parece ser algo común, aunque para mí era totalmente desconocida y me provocó mucha confusión. Así me sucede frecuentemente con muchas expresiones. La gente a veces habla o dice cosas en broma o de manera sarcástica y yo me lo tomo en serio, aunque no es así. La persona sencillamente lo está diciendo en tono de broma, en tono sarcástico. Esta literalidad también afecta a mis acciones. Como les comenté en el video anterior, durante todos los años de escuela yo jamás me puse de pie en horas de clase, a pesar de que todos los alumnos hacían todo tipo de escándalos, se movían de un lado para otro, saltaban, corrían cuando la profesora salía de clase. Para mí esto era algo imposible, ya que había recibido la orden desde el primer día de la primera clase que estuve en el colegio que estaba prohibido ponerse de pie en hora de clase. Y así es que yo jamás se me pasó por la cabeza traspasar ese límite. Ya poniéndome a pensar acerca de que por qué sucede esto, y es que quizás el hecho de tener reglas, el hecho de saber los límites y por dónde no ir, por dónde no traspasar, me da un cierto tipo de seguridad ante situaciones desconocidas, y estas reglas me dan seguridad ante un entorno desconocido, una situación totalmente inesperada. Necesito instrucciones detalladas que me den seguridad. Necesito saber hasta dónde llegar, cuáles son mis límites, por dónde debo ir. Y esto me da seguridad y reduce la ansiedad natural.
que siempre estaba por niveles bastante elevados cuando estoy expuesto a una situación que desconozco con muchos imprevistos. Otra de las cosas que jamás haría sería decir malas palabras. Esto se debe a una anécdota que pasó aproximadamente cuando tenía 7 años. Recuerdo haberle dicho a un niño, idiota, y esto fue escuchado por la maestra, quien me escuchó. Y cuando me escuchó se acercó a mí y me dijo, no está bien que digas malas palabras, eso no se hace. Esto quedó grabado en mi mente, fue como un código insertado en mi código de programación que me configuró completamente para no volver a decir malas palabras, porque era algo que no se debía hacer. Así es que jamás dije groserías, jamás dije la palabra idiota, hasta que comprendí que idiota no era una mala palabra. Luego sí la agregué a mi vocabulario, pero restringiendo el resto de las groserías, las cuales sí jamás diría porque había recibido la instrucción de no hacerlo. Una última anécdota que les voy a contar sucedió en preescolar. Recuerdo que un niño me tomó por el cuello y me amenazó con golpearme, lo cual me provocó mucho miedo ante esta situación que no sabía cómo afrontar. Se lo conté a mi mamá, ella me dio un consejo, yo tomé el consejo al pie de la letra. Este era, no le hagas caso, sencillamente ignóralo. Y pues eso es lo que hice, y este consejo lo utilicé durante todos los años que vinieron. Cuando el abuso se hizo mayor, pues yo me comportaba de esa manera, simplemente ignorarlo, simplemente no hacerle caso. De alguna manera esto me sirvió de protección ante tantos abusos, ante tantas cosas que sucedieron después, y que me permitió sobrevivir a esas situaciones difíciles. Sé que no debí permitir que sucedieran, pero por más que intentaba caerle bien a las personas, tratarlas de la mejor manera posible, parece que mientras más amable eres, más tonto te ves y más abusan de ti. Era algo que no comprendía, no sabía cómo afrontar esta situación y sencillamente fue lo que pasó. El único refugio que yo tenía eran los videojuegos y la fantasía que había creado en mi mente acerca de estar en un planeta desconocido. Si te gustó el video, dale like, suscríbete a la página porque seguiré subiendo más videos contando más anécdotas sobre distintos temas. Gracias por ver, hasta la próxima.